En el piso de la capilla fría yacía Edith Lawson, sin una marca, sin una herida. Su Biblia había desaparecido. Y, al lado de su cama, una sola llave vieja, como si alguien hubiera encerrado la verdad. Pausa solemne. La señorita Marple supo de inmediato, aquello no era la muerte de la naturaleza, sino la sombra de un pecado oculto. El tren se había alejado con su suspiro puntual habitual, dejando atrás a su único pasajero bajo el dosel rayado de hollín de la modesta plataforma de Mucho Gueram. Tono reflexivo, la lluvia, esa llovizna inglesa que parece filtrarse en los huesos en lugar de caer desde arriba, palmeaba suavemente el techo de la estación. La señorita Marple, con sus manos enguantadas firmemente alrededor del mango de su maleta, observaba el entorno con la atención tranquila de alguien que jamás confundía la tranquilidad con la paz. Había pasado ya un tiempo desde la última carta de Edith Lawson. Pausa breve, no eran amigas, apenas viejas conocidas que habían compartido correspondencia sobre caridad y escrituras. Sin embargo, Edith le había escrito con una urgencia peculiar, invitándola unos días al vicariato, a las afueras del pueblo. El tono era cálido, sí, pero también había algo tácito, un aleteo de preocupación entre líneas, como si la tinta misma estuviera ansiosa. El vicaraje, cuando llegó, era exactamente como lo había imaginado, yedra aferrada a los muros de piedra, ventanas que habían soportado demasiados inviernos, y un llamador de bronce en forma de cabeza de león que no anunciaba el silencio interior. Pausa larga, la puerta se abrió antes de que pudiera golpear. Edith apareció en el pasillo con un cardigan malva, la sonrisa apenas demasiado amplia, y las manos, secas como la tiza. Estamos muy contentos de que hayas venido, Jane, dijo, sus ojos moviéndose más allá del hombro, como si revisara a alguien invisible. Y cuando la señorita Marple cruzó el umbral, algo extraño, no frío, no desagradable, pero sin duda inquietante, se deslizó silenciosamente en sus huesos. Tomaron el té en la pequeña sala con vistas al huerto, donde una manzana solitaria se aferraba obstinadamente a su rama, como una verdad medio olvidada. Edith sirvió con eficiencia rápida de la tetera marrón, mientras sus palabras revoloteaban sobre recuerdos de Cheltenham, sermones de su difunto padre, y su peculiar afición por las nueces en escabeche. La señorita Marple escuchaba con paciencia, asintiendo en los intervalos adecuados, aunque su mirada a menudo se desviaba hacia el vicario. Pausa breve. El reverendo Stephen Avery estaba medio iluminado por la luz que se desvanecía, y sus dedos inquietos jugaban con el borde de una servilleta. Cuando Edith sacó un viejo libro de sermones recientemente hallado, el vicario dio un pequeño sobresalto, haciendo caer una cuchara. No tiene importancia, dijo demasiado rápido, limpiando el mantel. Un viejo error, nada que valga la pena recordar. La sonrisa de Edith se estrechó, y el tema fue cambiado. Pero la señorita Marple guardó aquel instante como se guarda un botón caído, pequeño, pero no sin consecuencia. Tono narrativo, suave. Tras la cena, un asado ligeramente excesivo, con silencios densos y forzados, la señorita Marple solicitó ver los registros parroquiales. El vicario accedió. Solo un volumen, cerrado con doble llave. Ella no preguntó. Pausa significativa, escritura oculta, culpa encadenada. Esa noche regresó a su habitación en silencio. Sea lo que fuese que Edith Lawson había querido mostrarle, aún no se revelaba del todo, pero algo ya comenzaba a agitarse. La mañana llegó a regañadientes, presionando gris contra las ventanas como una disculpa. En el comedor, el fuego estaba preparado pero no encendido, la mermelada permanecía intacta junto a las tostadas apenas doradas, y el periódico del vicario descansaba perfectamente doblado, como si las noticias se hubieran vuelto demasiado pesadas para leer. El reverendo Avery entró despeinado, saludando a la señorita Marple con la torpeza de un hombre que había ensayado su papel y olvidado las líneas. ¿Durmió bien?, preguntó. Bastante, respondió ella, untando su tostada lentamente, aunque pensé haber oído a alguien abajo. Él titubeó. Quizás usted. Se detuvo. Pausa densa. No, sé que hubo alguien. La señorita Marple tomó un sorbo de té, observándolo con calma. Es un estudio encantador el suyo. Espero que los registros parroquiales se mantengan seguros. El vicario parpadeó. Sí, claro, bastante. Luego dejó caer un cuchillo, se estremeció, y al agacharse, una leve mancha de hollín apareció en su puño. Un lugar extraño para ensuciarse, salvo que hubiera estado hurgando en un viejo hogar, o tal vez en una vela. El resto del desayuno transcurrió en gestos más que en palabras. Y cuando Edith entró, pálida, pero extrañamente resuelta, la señorita Marple ya empezaba a trazar los contornos de un secreto. Todavía no era una pregunta, pero sí una respuesta,
ya insinuada en el silencio del vicario. Las campanas de St. Michael repicaron con su solemnidad habitual ese domingo, aunque algo en su ritmo sonaba reacio, como si las cuerdas fueran tiradas por manos inseguras. Pausa breve. El cielo, obstinadamente gris, hacía que hasta las hojas otoñales parecieran drenadas de color. La congregación entró en pequeños grupos, murmurando saludos apagados, como si los muros de piedra escucharan demasiado. La señorita Marple tomó asiento en el cuarto banco a la izquierda, entre la señora Doris, que siempre cantaba ligeramente fuera de tono, y un joven sobrino visitante, incómodo en su abrigo prestado. La iglesia olía a madera vieja y cera gastada, y el aire pesaba como antes de una tormenta eléctrica, aunque no se pronosticaba trueno alguno. El reverendo Avery estaba en el púlpito, sus manos apretadas con fuerza, como temiendo lo que pudiera escapar de ellas si se aflojaba el agarre. Tono grave, pausado, Edith Lawson, siempre puntual, estaba ausente de su asiento habitual. Su libro de servicio, envuelto con cinta, su Biblia, siempre sobre su regazo, esta vez no estaban. Los himnos se cantaron sin convicción. El sermón deambuló. Y cuando el coro llegó al segundo verso de La Roca de las Edades, un escalofrío recorrió a la congregación. La señorita Marple, que miraba hacia la capilla lateral, recordaría más tarde haber visto una sombra, no la forma de un hombre o de una mujer, sino algo más delgado. Una duda hecha visible. Fue Lucy Darnell, la doncella, quien la encontró. Sus pasos temblorosos resonaron desde el fondo de la iglesia, justo cuando el órgano comenzaba su incierta despedida. Sus ojos estaban desorbitados, susurrando apenas. Ella está allí, está acostada. Al principio, solo la señorita Marple y el vicario lo oyeron. Pero pronto, un murmullo de alarma atrajo a los feligreses hacia la capilla lateral, dibujado por el murmullo de la alarma. El aire, dentro de la capilla, era varios grados más frío, como si la piedra misma hubiera vuelto al silencio. Pausa solemne. Edith Lawson yacía encogida en las losas bajo la ventana orientada al este. Su cabeza rozaba apenas el borde de la vieja fuente de piedra. Un brazo extendido hacia ella, con un gesto que podría haber sido súplica o rendición. El otro descansaba torpemente bajo el cuerpo, los dedos aún encogidos, como resistiéndose a un último pensamiento. No había sangre, ni herida, ni violencia visible. Solo la extinción repentina de la presencia. Pausa breve. Su sombrero, modesto, de fieltro, yacía a un lado. Su bolso permanecía cerrado. Pero, tono grave, la pequeña Biblia encuadernada en negro, que Edith no había dejado en 60 años de asistencia, faltaba. Alguien, quizás la señora Doris, dejó escapar un jadeo. El vicario se arrodilló junto al cuerpo, tomando la muñeca de Edith con un desapego profesional. Cuando se levantó, su expresión estaba compuesta, casi en exceso. Ha fallecido, dijo suavemente. Parece, pacíficamente. Pero la señorita Marple, que no se arrodilló, ni jadeó, ni se santiguó, mantenía los ojos en la mano extendida de Edith. Pausa significativa. Aquel gesto, demasiado deliberado para un simple colapso, demasiado expresivo para la casualidad, no hablaba de paz. El vicario dirigió unas palabras formales, pañuelo en mano. Hay penas, dijo, que debemos enfrentar con gracia y quietud. Edith, como muchos de ustedes saben, fue una mujer de gran fuerza moral. Nos consuela saber que su alma está con el Señor. Las palabras eran correctas, sí, pero algo en su entrega inquietaba a la señorita Marple. No hubo temblor, ni tropiezo. Pausa breve. Fue, pensó, un dolor demasiado limpio. Y cuando el reverendo Avery se dio la vuelta, sus ojos no se demoraron en el lugar donde su hermana había muerto, sino que se dirigieron, casi instintivamente, hacia el altar. Como si no lo cargara la tristeza, sino el peso de algo que esperaba más allá. La capilla fue despejada, pero la señorita Marple permaneció, persistente, con un propósito tranquilo. Se colocó donde Edith había caído, siguiendo con la mirada la línea precisa del brazo extendido. Había allí un rastro de súplica, un intento de alcanzar lo sagrado, o de señalar el objeto mismo de su miedo. La fuente, tallada siglos atrás en piedra de Derbyshire, gastada por cientos de bautizos, se erguía en medio de la geometría aguda de la muerte. La señorita Marple caminó lentamente, notando una mancha leve de cera, o aceite, en el borde. Demasiado débil para la mayoría, pero no para ella. Tono reflexivo, miró de nuevo la postura de Edith, las rodillas dobladas, la cabeza orientada, no hacia el suelo por dolor, sino directamente hacia la fuente. No había caído al azar. Había sido guiada. Y la Biblia ausente, esa era la ausencia más fuerte de todas.
La señorita Marple apretó las manos con calma. Había visto muertes súbitas antes, por corazón, por veneno, por miedo. Pero esto tenía la forma de un gesto preparado, casi ceremonial. Menos caída, más acto final. El fuego de la sala estaba encendido, pero emitía más luz que calor. El vicario se había retirado a su estudio. Lucy Darnell había sido enviada a preparar el té. La señorita Marple se sentó cerca de la ventana, pensativa, mientras el reloj marcaba el cuarto de hora con un suave campanilleo. Los pocos que permanecían hablaban en voces bajas. Pausa breve. El dolor no siempre necesita volumen, pero aquella conversación serpenteaba de modo extraño alrededor de los detalles. Nadie mencionó la Biblia, hasta que la señora Doris, untando mermelada en un bollo seco, comentó sin pensar. Y la pobre Edith, nunca sin sus escrituras. ¿Alguien las ha recogido? Estoy segura de que debía tenerlas esta mañana. Siguió un silencio incómodo. Luego, un murmullo. No, no se ha visto. No, no la llevaba encima. ¡Qué extraño! Alguien susurró. Quizás la dejó en el banco. La señorita Marple se levantó, como para estirar las piernas, y caminó hacia el estante del vestíbulo, donde se guardaban himnarios. Orden, hábito, pero la Biblia no estaba allí. Tampoco bajo el banco. Ni detrás del reclinatorio. Volvió a su asiento, tomó un sorbo de té tibio, y no dijo nada. Tono grave, la ausencia, ahora estaba segura, no era accidente. La Biblia había sido tomada. Y no después de la muerte de Edith, sino antes. Ese pensamiento, lo cambiaba todo. La casa, cubierta en signos esperados de duelo, voces bajas, té servido con ceremonia, pañuelos bordados olvidados en los alféizares, parecía representar el dolor, más que sentirlo. No era falso, no del todo, pero sí aprendido, como un papel ensayado. Lucy Darnell se movía en silencio, con ojos abatidos. Se detenía apenas un segundo de más al ser interpelada. El vicario, pálido y reservado, permanecía en su estudio, saliendo solo para declarar con voz contenida la muerte pacífica de Edith. No había llanto en el vicaraje, ni siquiera en el reloj, que se había detenido en la hora exacta en que Edith fue hallada. La señorita Marple ofrecía condolencias suaves, aceptaba el telechoso, asentía con calma. Pero su mirada se movía con intención, de la chimenea a la escalera, del jarrón a la alfombra. Como si rastreara el contorno de algo ya ocurrido. No con los ojos de la justicia, sino de la comprensión. Y cuando Lucy se excusó para preparar la habitación de invitados, la señorita Marple se levantó con serenidad, preguntando muy simplemente. ¿Podría ordenar la habitación de la señorita Lawson por ella? Sería pobre que los extraños la acostaran a descansar entre sábanas desatendidas. El dormitorio de Edith Lawson era lo esperado, austero, pero no frío. Una alfombra desgastada junto a la cama, un crucifijo sobre la cabecera, bolsitas de lavanda en los cajones. La ventana daba al cementerio, aunque las cortinas estaban corridas, la señorita Marple podía sentir la vista sin abrirlas. Se inclinó para enderezar unas pertenencias, y algo llamó su atención. No en el tocador, ni en un cajón, sino en el suelo, medio oculto bajo la sombra de la mesita. Pausa breve, una llave. No de casa, ni de equipaje, ni de despensa. Era de hierro, estrecha, inusualmente vieja, del tipo usado para armarios o cajones privados, hecha por un cerrajero de hace medio siglo. Junto a ella, un libro. El cuero oscuro, agrietado en el lomo. Una Biblia. Pero no la que Edith había llevado cada domingo, apretada con reverencia contra el pecho. Esta era más nueva. Sus letras doradas aún intactas. Sus páginas suaves, como si no hubiera vivido en manos piadosas, sino esperado en silencio. La señorita Marple se quedó inmóvil. La colocación era demasiado precisa. Ella no creía en accidentes ordenados. Pausa tensa, la llave y la Biblia habían sido dejadas para que alguien las encontrara, pero quizá no para ella. Se sentó en la silla de noche, abriendo la Biblia con dedos cuidadosos. Cedió apenas, como resistiéndose. Sus páginas estaban limpias, sin anotaciones, sin genealogías familiares, sin pétalos prensados. A diferencia del ejemplar habitual de Edith, este no había acompañado sermones ni consuelos. Entonces llegó a los Salmos. Una página, justo después del Salmo 91, se sintió más gruesa. La giró delicadamente. Y allí estaba. Pausa larga, voz contenida, un hueco, meticulosamente tallado en el corazón de las Escrituras. Forrado con tela azul desteñida. Y dentro, descansando sola,
una violeta prensada. Era delicado, dorado en los bordes con el tiempo, y tan perfectamente plano, que casi se podía imaginar el peso de las cosas tácitas que se habían requerido para preservarlo. Sin nota, sin token, sin fotografía, solo la flor. La señorita Marple lo miró durante mucho tiempo. Huecar una Biblia no fue un acto irreflexivo. No. Fue un sacrilegio para algunos, poesía para otros, pero en todos los casos, un acto deliberado. Uno no cortaba los salmos por impulso. Las manos que habían hecho esto, las de Edith o las de alguien más, habrían estado temblando, o tal vez, perfectamente quietas. Ella reemplazó la violeta, cerró la Biblia con cuidado y la colocó junto a la llave. 2 mensajes, uno silencioso, uno esperando ser girado, y ninguno, al parecer, había alcanzado a su destinatario. Mientras la señorita Marple se sentaba en la habitación ahora vacía de su dueña, el simbolismo de la violeta prensada comenzó a desplegar sus pétalos en su mente. No literalmente, por supuesto, sino a través de la memoria, la asociación y esa extraña comprensión de la necesidad humana. Las violetas no eran flores elegidas para exhibir. No. Eran flores ocultas en claros secretos, usadas discretamente en el luto, deslizadas en cartas y solapas, por aquellos que no podían decir en voz alta lo que sus corazones requerían hablar. Bloom, sí, pero también un símbolo de secretos, de lealtad, de cosas que alguna vez florecieron y se enterraron demasiado hondo. ¿Quién lo había preservado, y para quién? Podría haber sido Edith, afligida en silencio. Pero también podría haber sido otra persona, alguien que lo colocó allí no como recuerdo, sino como señal. Lo que preocupaba más a la señorita Marple no era la presencia de la violeta, sino el vacío a su alrededor. El receso de corte tenía espacio para más, una carta, una fotografía, una página doblada. Pero esos se habían ido, o nunca fueron incluidos. ¿Fue la violeta todo lo que quedaba? ¿O todo lo que se permitió permanecer? La Biblia y la llave, ambas incompletas, ambas esperando algo más. La señorita Marple se levantó lentamente. Había algo en la flor que susurraba de la memoria, pero no de la suya. Pertenecía al pasado de otra persona, y tal vez, a la culpa de otra persona. Se detuvo en la puerta de la habitación un momento más, su mano descansando sobre la madera desgastada del marco, mientras un débil aroma de lavanda aún se aferraba al aire. La llave y la Biblia, ni en su lugar apropiado, ambas lo suficientemente cerca como para sugerir una conexión. Y sin embargo, era esa cercanía lo que le daba pausa. No deberían haber estado uno al lado del otro. La señorita Marple, que una vez conoció a una niña que confesó su infidelidad a través del orden accidental de flores colocadas, entendía el idioma del arreglo. Los objetos colocados con demasiada precisión, con demasiada intención, no hablaban de la verdad, sino del teatro. ¿Edith los había puesto allí? Si era así, ¿por qué tan claramente? Ella había sido una mujer de gestos simbólicos, sí, pero nunca torpes. Y si había ocultado su dolor durante años, ¿por qué revelarlo tan evidentemente ahora? No. Alguien más había intervenido. Alguien que encontró la llave en la Biblia hueca y creyó que juntas contaban una historia, o quería que se contara una. Una narración organizada no para informar, sino, para representar. La señorita Marple volvió a mirar la cama. No había caos allí, ni lucha, ni signos de angustia. Y, sin embargo, persistía una especie de violencia, no del cuerpo, sino de la intención. La Biblia no había sido llevada. La llave no había sido suya. Estaban destinadas a ser encontradas. Sí, pero no juntas, y no por alguien que pudiera comprenderlas. Lo que significaba que la señorita Marple, ahora lo entendía, había sido una intrusa en la confesión de otra persona. La puerta del vicariato se abrió con un gemido suave, de ese tipo que insinúa bisagras demasiado orgullosas para chillar, pero demasiado viejas para permanecer en silencio. Clara Fenurch cruzó el umbral como si entrara a una capilla, y no a una casa. Sus manos enguantadas estaban apretadas, el cuero perfumado con lavanda desgastada en las puntas de los dedos. Llevaba un sombrero demasiado grande para su rostro y un abrigo que, aunque claramente cepillado para la ocasión, conservaba el débil olor de alcanfor y polvo de talco de rosa, el perfume inconfundible de las mujeres que han sobrevivido a largos inviernos de viudez. La señorita Marple la saludó suavemente, como se saluda a una sombra del pasado, y observó el sutil temblor en su labio inferior. Clara no era una mujer dramática. En su juventud, había cantado alto en el coro parroquial y soportado 2 abortos involuntarios con la compostura que le ganó la admiración de las enfermeras y el silencio de los vecinos. Pero ahora,
Al entrar en el pasillo donde el paraguas de Edith aún colgaba junto a la puerta, su voz vaciló. Ella nunca cambió nada, susurró. Todavía huele a ella, el agua de lavanda, y el viejo armario de lino. Sí, respondió suavemente la señorita Marple. El aire contiene la memoria más tiempo que el corazón. Se quitaron los abrigos, no intercambiaron más bromas, y subieron las escaleras como dolientes que ascienden por la nave, una detrás de otra, hacia una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser pronunciada en voz alta. En el dormitorio de Edith, las cortinas permanecían a medio corridas, lanzando largas barras pálidas sobre el cobertor acolchado. Clara se hundió en la silla de madera al pie de la cama con la pesadez de alguien que ha llevado el silencio demasiados años. No habló al principio. Sus manos se ocuparon en quitarse lentamente los guantes, doblándolos en su regazo como si guardara algo frágil. La señorita Marple se sentó cerca del tocador, donde el cepillo de cabello y el espejo plateado de Edith descansaban intactos. No había necesidad de palabras aún. El silencio, en la experiencia de Miss Marple, trabajaba más rápido que las frases cuando el dolor se había hinchado demasiado para expresarse. Por fin, la voz de Clara llegó, delgada, quebrada. Ella me dijo cosas. Jane. No todo. Nunca todo. Pero lo suficiente, para desarraigar el suelo bajo tus pies. La señorita Marple inclinó la cabeza. La gente suele hacerlo en fragmentos. Ella dijo que había hecho algo, continuó Clara, con los ojos fijos en el dobladillo de la colcha. Algo que creía justo a los ojos de Dios, pero que la persiguió todos los días después. No usó la palabra traición, pero eso fue lo que era. Ella traicionó a un hombre. La palabra flotó en la habitación como incienso, inevitable, penetrante. Clara tembló. Ella lo amó, y lo temió al mismo tiempo. No por su seguridad, sino por su alma. Pensaba que él era peligroso para su fe, o quizás más sincero de lo que ella podía soportar. ¿Y qué le ocurrió?, preguntó la señorita Marple, aunque ya sospechaba. Clara levantó la vista, por fin. Sus ojos estaban rojos. Desapareció, pero no como desaparecen en los libros. Se desvaneció en silencio, fuera de la parroquia, fuera de las cartas, fuera del mundo. Ella lo llamó un error, añadió, suavemente. Un error cometido con las mejores intenciones. Y como bien sabes, esos suelen ser los más peligrosos. La señorita Marple asintió lentamente. Sí, y a menudo, los más permanentes. Clara respiró hondo, más firme ahora. Decía que lo que había hecho había salvado a otros, que había protegido a la parroquia y a sus almas. Pero cualquiera podía ver, que le costó algo. Ella envejeció distinto después de aquello. No en el cuerpo, sino en la voz. Su risa se volvió delgada, y nunca más se arrodilló en el altar con ambas rodillas. Los ojos de la señorita Marple descansaron en la Biblia cerrada sobre la mesita. Y recordó la llave, la violeta prensada, y pensó en qué clase de penitencia podía exigir años de silencio, a cambio de una sola palabra tácita. Ella me dijo una vez, en primavera, Clara Ara susurró con voz temblorosa, que Dios la había perdonado. Pero eso no le impidió temer el juicio de alguien mucho más cercano. ¿Cuyo?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Clara Ara no respondió. Simplemente miró hacia abajo, como si ya lo supiera y deseara no hacerlo. Había un nombre, dijo al fin, casi en un murmullo. Pero lo habló solo una vez, y nunca más. La señorita Marple no interrumpió. Jonathan. Clara Ara apenas lo dejó escapar, como si las sílabas pudieran despertar algo demasiado tiempo enterrado. Jonathan Ellicott. Se detuvo. No lo encontrarás en los registros de la parroquia, añadió. No estuvo aquí mucho tiempo. Era un estudiante de teología, enviado desde la universidad durante la guerra para ayudar con los sermones, la distribución de alimentos, ese tipo de cosas. Tenía preguntas, Jane. Preguntas sobre la doctrina, sobre la misericordia, sobre si la iglesia debía consolar o condenar. Creo que Edith lo admiró por eso, y luego, no. La señorita Marple dobló las manos cuidadosamente en su regazo. Era 1941, continuó Clara Ara, más grave. Se negó a prestar juramento. Dijo que no podía apoyar la violencia, ni siquiera en teoría. Se llamó a sí mismo objetor de conciencia, y más aún, comenzó a hablar de ternura, Jane, de ternura entre los hombres. No crudamente, nunca eso, pero lo insinuó. Y Edith. Edith lo entregó. La señorita Marple no dijo nada. Pero su expresión se alteró sutilmente, no sorpresa, sino un reconocimiento tranquilo,
como si algo que había sospechado durante mucho tiempo hubiera encontrado confirmación. Fue etiquetado como un peligro moral, concluyó Clara Ara. Declarado no apto para el servicio de la iglesia. Fue apartado en silencio, con su plena cooperación. Y después, Clara Ara cerró los ojos. Fue enviado a una institución. La señorita Marple permaneció muy quieta, su mente recorriendo los bordes de aquella confesión. Encajaban casi sin esfuerzo con las débiles siluetas que ya se formaban en su entendimiento. Una institución. Un hombre borrado por firmas silenciosas. Y ahora, una Biblia perdida, una violeta prensada, una llave que aguardaba abrir lo que nunca había sido dicho en voz alta. ¿Cuándo fue él? Comenzó Miss Marple. Muerto, terminó Clara Ara. En algún momento del 48. Ese fue el año en que el lugar se cerró. En silencio, claro. Cambiaron su nombre. Sin aviso en los documentos. Nada que causara revuelo. Pero yo lo recuerdo, Jane. Lo recuerdo. Edith vino a la iglesia esa semana con un velo gris. No de luto, no oficialmente. Pero no llevaba broche, y cantaba sin abrir la boca. Los ojos de la señorita Marple no parpadearon, pero internamente sus pensamientos se posaron en ese año, como polvo sobre un libro olvidado. 1948. El fin de un edificio. De una práctica. De un recuerdo oculto en hiedra y vergüenza. Ella nunca volvió a mencionarlo, murmuró Clara Ara. Pero cada vez que las violetas florecían en el jardín de la rectoría, ella cortaba una. Solo una. La prensaba en papel, la secaba en el alféizar de la ventana, decía que eso la ayudaba a dormir. La señorita Marple inclinó la cabeza. No lo sé, admitió Clara Ara, bajando la voz. Pero una vez la escuché llorar en la capilla. No gemidos, solo sollozos entrecortados. Como si tratara de evitar que subieran. Y sin embargo, respondió la señorita Marple, su voz más suave que una tela al deslizarse, los sollozos siempre se elevan. Esa es la naturaleza de lo que enterramos, Clara Ara. Siempre vuelve al final. El reloj de abajo tañó la media hora. La señorita Marple se levantó. Miró una vez más hacia la ventana. En algún lugar más allá, una lápida aguardaba en silencio, y quizá otro recuerdo aún no terminado con su narración. La pequeña llave de hierro descansaba fresca, inerte, en la palma de la señorita Marple, como si no estuviera segura de su propio propósito. Había algo desconcertante en una llave sin etiqueta, sin cinta, sin compañero legítimo. Algo forjado para abrir, pero divorciado de su intención pasada. Estaba sola en el estudio. La luz de la tarde temblaba por las altas ventanas, arrojando sombras estrechas sobre la alfombra. La habitación olía a barniz, y a algo más antiguo, cera de vela, o tal vez canela olvidada demasiado tiempo en un cajón. Se movió con certeza hacia el escritorio del vicario. Nogal oscuro. Demasiado grande para la modesta habitación. Sus manijas de latón brillaban con el pulido de los años. Se inclinó. La llave encajó en el cajón inferior. Giró con un clic suave, no resistencia, sino renuencia. Dentro, nada de caos. Todo estaba ordenado con esmero. Un chasuble plegado, bordado en oro ya opaco. Una pila de papeles atados con cinta azul desteñida. Una caja de correspondencia. No había polvo. No había negligencia. Este cajón no estaba abandonado, estaba protegido. Miss Marple no se abalanzó. Esperó. Dejó que el momento se asentara como incienso antes de un himno. Algunos cajones, pensó, no se abren para el almacenamiento, sino para la memoria. Y la memoria, una vez liberada, rara vez se cierra en silencio. Con delicadeza desató la cinta azul. Sus dedos, los mismos que habían tejido tapetes de altar, encontraron secretos que la policía jamás podría catalogar. Eran sermones, en su mayoría. Algunos escritos con la mano metódica del vicario. Otros, claramente transcritos. Hasta que apareció algo distinto. No archivado. No etiquetado. Oculto entre un folleto sobre caridad cuaresmal y un borrador de sermón sobre la paciencia divina. Una carta. O más bien, sus restos. 4 fragmentos desiguales. Rasgados, pero legibles. Como si alguien hubiera intentado destruirla, y se hubiera detenido a mitad de camino. Miss Marple los ordenó como piezas de un rompecabezas. La caligrafía era femenina. No apresurada, pero pesada. Cada trazo de la pluma impregnado de deliberación. Nunca me perdones. Aunque dijeron que hice lo esperado,
Él me miró. No con ira, sino con algo peor. Si la llave se encuentra, deja que abra la verdad. No la tumba. Me dije que era justicia. Pero fue miedo, orgullo y silencio. Los labios de Miss Marple se tensaron. Había visto confesiones así antes. No siempre escritas, pero sugeridas en una mano temblorosa sobre la taza de té, o en una fotografía austera olvidada en una repisa. Esta carta no había sido destinada al fuego. Había sido desgarrada en lucha, para olvidar, o para preservar. Y al hacerlo, había conservado justamente lo que debía quedar enterrado. Debajo de los papeles, otra prueba, una fotografía. Sepia. Borde gastado. El joven estaba en uniforme, frente a la puerta de una capilla. Una mano sobre el marco, la otra a su espalda. No era guapo en el sentido convencional. Sus facciones eran duras, pero firmes. Su mirada, demasiado vieja para el rostro que la sostenía. Sin fecha. Sin nombre. Solo existencia. La esquina mostraba la marca de un clip, señal de que alguna vez estuvo unido a algo más. Quizá un documento. Quizá otro recuerdo oculto. Miss Marple estudió la fotografía. La boca. Los hombros, inclinados hacia adelante, como quien se prepara para lo inevitable. Colocó la foto junto a la carta rota. Los dos fragmentos, imagen y palabra, parecían hablarse. O al menos, pertenecían al mismo capítulo silenciado. No era solo una cara lo que había encontrado. Era una pregunta, en forma humana. Una pregunta deliberadamente privada de respuesta. El cajón contenía más que efectos personales. Debajo de la correspondencia suelta, la señorita Marple descubrió un delgado libro de contabilidad parroquial con cuero rojo agrietado, un registro de diezmos, donaciones y varios financiamientos mantenidos durante los años de guerra. Se dirigió a 1941. Pausa breve, el año en que Clara había susurrado, con la precisión de alguien que nunca se había olvidado. La página estaba ordenada, sus entradas escritas en la mano familiar del reverendo Avery, metódico, cuidadoso, la tinta nunca se manchaba. Los nombres de feligreses aparecieron en filas ordenadas, cada uno seguido de cantidades, fechas, anotaciones ocasionales. Y entonces, a mitad de camino, tono bajo, intrigante, una cicatriz. Donde había estado un nombre, ahora había una ruptura violenta en el papel. La línea había sido anotada una y otra vez, y la tinta sangró en sí misma, debilitando el papel hasta casi la transparencia. La ferocidad del acto podía leerse en las ranuras que quedaban. No era corrección, sino pausa lenta, obliteración. La señorita Marple pasó su dedo suavemente sobre él. Se quedaban algunos bucles de letras en el margen, el rizo superior de una J, quizás la débil vertical de una E, o tal vez una L. No era un error, ni una simple eliminación clerical. Era un nombre que alguien deseaba nunca volver a pronunciar. Con la pasión que solo proviene del amor, la traición, o la vergüenza. Cerró el libro con delicadeza. Podías rascar la tinta del papel, pero nunca de la memoria, y nunca de la consecuencia. En el fondo del cajón, acostado debajo del chasuble doblado y casi oculto por sobre sin marcar, había una Biblia. No era el viejo volumen de pulgar de Edith, ni el hallado junto a su mesita de noche. Era diferente. Más nuevo, con encuadernación de cuero negro aún firme, sus bordes de oro apenas usados. La señorita Marple lo levantó con cuidado. No era inusual que los clérigos mantuvieran Biblias de repuesto, pero esta no estaba archivada ni colocada con reverencia. Había estado oculta, aunque no lo suficiente. La abrió en la hoja de guarda. Sin inscripción, sin dedicatoria, nada que lo vinculara a un nombre o propósito. Avanzó las páginas, hasta que un pequeño doblez llamó su atención. Allí, un solo versículo subrayado, en lápiz rojo. Asegúrese de que su pecado lo descubra. La tinta no era fresca, pero la presión había dejado huella en la página siguiente. El gesto era deliberado, no impulsivo. No parecía marcado para instrucción, sino para advertencia. A Edith, tal vez. ¿Por Edith? O quizá, sospechaba ahora, para el buscador. Marple miró los objetos. La fotografía, la carta desgarrada, el libro mayor. Y ahora, esta Biblia, con su silencio, su borrado y su juicio. 4 esquinas de un cuadrado en el que alguien había vivido, o muerto. Cerró el cajón con suavidad, el clic de la cerradura resonó bajo, aunque en su mente la llave ya había girado. No en muebles, sino en algo más viejo, más pesado,
algo que había esperado años para ser visto. El sendero de grava, casi devorado por el musgo, se curvaba desde la iglesia hacia los terrenos vecinos. Allí, detrás de un muro medio derrumbado y los tercos tejos, se alzaba la casa del guardián. Una reliquia de otra edad. No grandiosa, simplemente vieja. Se inclinaba hacia la izquierda, como un centinela cansado, olvidado por la mansión que alguna vez vigiló. La señorita Marple caminó con paso firme. El aire llevaba el almizcle suave de hojas mojadas, y un débil humo de chimenea flotaba como un fantasma renuente a elevarse. Casi podía oler los años aquí, papas hervidas, polvo frío, lana húmeda. Y debajo de todo, el aroma helado del miedo, ese que se asienta donde la verdad jamás ha sido dicha. Se detuvo frente a la puerta de madera deformada. Su mano enguantada rozó el marco desmoronado. Había pasado por ahí años atrás, tal vez para un té de cosecha. Pero entonces, el lugar era distinto, menos vigilante. Algunas casas olvidan, otras recuerdan. Y esta, susurro, recordaba. Tocó suavemente, una sola vez. La pausa, el crujido de un pie. Y la puerta se abrió con un suspiro. Allí, enmarcada por cortinas de encaje y silencio nervioso, estaba Lucy Darnell. Más delgada de lo que recordaba, más pálida, aunque con los ojos grandes, expectantes. Lucy dudó un instante, sin saber si invitar a la señorita Marple a entrar, o huir escaleras arriba. El salón era tenue, olía a manzanas secas y parafina. En el alféizar, un platillo astillado descansaba junto a una piedra de ciruela y agujas de coser. «Será mejor que entre, señorita», dijo Lucy. Su voz era suave, un poco entrecortada, como si la hubiera contenido durante años. La señorita Marple entró con un leve asentimiento, sacudiendo una ramita de la manga de su abrigo. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, presionada con cuidado. Lucy la condujo hacia una sala donde las cortinas permanecían corridas, a pesar de la hora, y un pequeño fuego intentaba en vano calentar el aire. «Pensé», empezó Lucy, retorciendo el delantal. «Pensé que alguien como usted vendría, después de la señorita Edith». La señorita Marple tomó asiento cerca de la chimenea. Sus manos juntas, su expresión ni cálida ni fría, simplemente presente. Lucy continuó, con voz más baja. «La gente piensa que no sé cosas, que no entiendo lo que veo. Pero la casa del guardián lo ve todo. Solo que, nadie pregunta». Marple inclinó levemente la cabeza. «Pues bien, Lucy, yo estoy preguntando». Algo cambió entonces. Una tensión antigua en los huesos de la pequeña casa comenzó a soltarse, como un nudo que se deshace bajo manos gentiles. Lucy respiró hondo y comenzó. Fue en noviembre. No recuerdo cuál, brumoso, húmedo, de esos que se cuelan en el abrigo y en los pensamientos. La señorita Edith bajó por el sendero del huerto esa noche, linterna en mano, no de las eléctricas, sino la vieja, con mango negro y bisagra chirriante. Recuerdo cómo la luz danzaba extraño entre las hojas, como si los árboles mismos escucharan. Lucy hizo una pausa, mirando las llamas. Había un hombre esperándola junto a la pared. Alto, de cabello oscuro, su voz no era de aquí. No gritó, ni susurró. Solo habló con una necesidad que no era súplica, pero tampoco muy distinta. Marple asintió suavemente, animando su relato. Hablaron largo rato. Yo no podía oír todo desde mi ventana, pero vi cómo sus manos temblaban, incluso sosteniendo la linterna. Y entonces lo escuché claro, dijo que no era suyo perdonar. Eso se me quedó grabado. Lucy se frotó los brazos, como si de pronto sintiera frío. Después, él dijo algo bajo, doloroso, como si Dios y los hombres lo hubiesen rechazado por igual. Y se alejó hacia la cerca, detrás de la capilla. Ella se quedó un momento, solo lo suficiente para apagar la linterna. Y entonces, la vi llorar. La única vez que la vi llorar. Lucy bajó la voz, casi en un murmullo. No estaba intentando escuchar, señorita, no al principio. Pero esa noche fue diferente. Se sintió quebradizo, como si tocar lo indebido pudiera abrir el mundo entero. La señorita Marple permaneció en silencio, dejando que el propio silencio obrara su magia. Lucy miró el fuego, tomó aire, y continuó. Me destrozaría más tarde, para enganchar la puerta trasera. Había habido un zorro olfateando últimamente, y la señorita Edith era particular con los animales en el huerto. No sabía que todavía estaba fuera, pero estaba parada cerca de la pared de la capilla, casi donde el camino se sumerge en los árboles.
El recuerdo llegó lentamente ahora, como un sueño que uno teme recordar. Estaba hablando consigo misma, o tal vez con alguien que ya se había ido. No sé, pero la escuché decirlo, claro como una campana. La voz de Lucy cayó a un susurro. Si alguna vez regresa, todos sufriremos por ello. Hizo una pausa, tragó. No lo sufriré. No sufrirá. Miss Marple permaneció muy quieta, el tipo de quietud que atrae a la verdad hacia ella. Ella nunca lo volvió a mencionar, continuó Lucy. Nunca pregunté si había escuchado, pero después de eso nunca la miré de la misma manera. Rezó más, no hablaba del pasado, y cada vez que alguien preguntaba sobre los años de guerra, cambiaba el tema como un gato que se acerca a un plato roto. La señorita Marple se fue sin ceremonia, ofreciendo solo un suave apretón a la mano de Lucy, una mano que temblaba, no con frío, sino con la larga espera de saber demasiado, y hablar demasiado tarde. La niña no la siguió a la puerta. Fuera, la luz había cambiado. Ahora era más oscuro, las agujas resbalaban con el último aliento de niebla, y el huerto más allá parecía, de alguna manera, más viejo, como si el tiempo se hubiera asentado más profundamente en ese rincón del mundo. Ella hizo una pausa en el umbral de la casa de la puerta, y miró hacia atrás. Una pequeña ventana, arriba, la observaba, las cortinas de encaje inmóviles, el vidrio nublado por la edad. Miraba en blanco, sin parpadear. No hostil, simplemente acostumbrado a mirar. La señorita Marple se volvió hacia el camino. Algunas casas se olvidan. Algunas, recuerdan demasiado bien. Y algunas, como Lucy, se interponen, no del todo testigo, no del todo cómplice, simplemente presentes. Siempre detrás de las cortinas. Mientras caminaba por la pista sinuosa, el musgo rozaba sus tobillos, y las piedras sueltas crujían bajo sus pasos. Miss Marple no se apresuró. Había escuchado palabras que no estaban destinadas a ser escuchadas, y ahora sabía que nunca volverían a ser inauditas. La cabaña de cortinas de yedra de la señorita Temple se erguía con un desafío tranquilo en el borde norte de Mucho Gueram, demasiado modesta para jactarse, y demasiado digna para decaer. Llevaba sus años como los académicos visten viejas túnicas, deshilachadas en los bordes, ligeramente espolvoreadas, y tocadas con reverencia. Las cortinas de encaje enmarcaban la ventana de la bahía como un par de manos de obstrucción. Y a través de ellas se veía el brillo de las estanterías, y la figura esbelta de una mujer aún cuidadosa con su postura, aunque retirada hacía mucho tiempo del aula. La señorita Marple fue recibida con toda la gracia de otra época. Jane, dijo Miss Temple, usando su nombre cristiano con raro afecto. Me preguntaba si vendrías. La sala de estar olía ligeramente a bergamota y a encuadernaciones antiguas. Había una bandeja de té, naturalmente, y pan con mantequilla que se desmoronaba al menor toque, servido en una lata con tapa de tartán desvaído. «Has estado en el vicario, ¿verdad?», dijo Miss Temple, vertiendo con la precisión de un alma sin prisas. «Lo he hecho», respondió Miss Marple, bebiendo delicadamente. «Y creo que conocí al joven de esta fotografía». Pasó un pequeño retrato sin etiqueta desde su bolso. Miss Temple no jadeó, ni tembló, ni exclamó, pero continuó con la quietud sutil de alguien que ha sido tocado inesperadamente por una tristeza antigua. «Sí», dijo suavemente, sus dedos rozando el borde del papel. «Jonathan Elot. Nunca estuvo destinado a ser olvidado». Colocó la fotografía en la bandeja de té, junto a las pinzas de plata para el azúcar, y la contempló como un niño mira a través de una ventana de tren, desvaneciéndose, pero no desaparecido. Jonathan vino a nosotros en el 41. Era un estudiante de St. Luke, enviado para ayudar con la escasez de la guerra. Tenía una manera de citar las escrituras, no desde el púlpito, sino desde la vida. Eclesiastés era su favorito. Para todo hay una temporada, solía decir. Pero nunca con certeza, siempre como una pregunta. Su voz se volvió más lenta, sus ojos nublados por la memoria. Había algo gentil en él. No frágil, pero sí reacio a la crueldad. No se encogía del pensamiento, solo del odio. Eso incomodaba a los otros chicos. No podían decidir si era un soñador o un cobarde. Rechazaba los simulacros, evitaba hablar de alistamiento. Decía que la iglesia no debía santificar matar, sin importar la bandera. La mirada de Miss Marple se suavizó. Miss Temple sonrió apenas, con tristeza. Otros lo envidiaban. Edith, creo que lo admiró demasiado. Y cuando la admiración prende en el alma de una mujer que no está acostumbrada a ser agitada, bueno, ella cambió. Miss Temple suspiró.
Nunca fue popular en la forma en que se gana una elección. Pero fue recordado. Siempre recordado. Y no siempre con cariño. Ella entrelazó sus manos sobre el regazo, y levantó la vista. Las comisuras de su boca temblaban con la contención. A menudo pienso que nació un siglo demasiado temprano, o quizás 5 demasiado tarde. Su voz descendió, como si los muros aún guardaran ecos de lo prohibido. De sus textos de teología, siempre en lápiz, pasó a hablar de paz en lugar de victoria. De pureza. Ideas peligrosas. Naturalmente lo llamaron redirección pastoral, pero lo que era, realmente, era exilio. La señorita Temple bajó la mirada. Le escribí. Traté de ser amable. De mantener la paz, incluso si eso me hacía parecer ingenua. Le dije que amaba el Evangelio más que la institución, y esa fue mi ruina. Me devolvieron la carta, sin abrir. Lo trasladaron. Primero a una casa de retiro, luego a un hospital, finalmente, a una institución. Murió allí. Neumonía, dijeron. Pero siempre creí que fue desesperación. Cerró los ojos un momento. Sin entierro en la parroquia. Sin nombre en la pared. Nada más que silencio. Edith nunca lo volvió a mencionar, continuó. Y sin embargo, envejeció como una casa abandonada demasiado tiempo, silenciosa, imperceptiblemente hundida, y nunca volvió a levantarse del todo. Miss Marple guardó la carta con reverencia. La habitación se había oscurecido, como si la luz misma hubiera decidido no entrometerse. ¿Y la iglesia? Preguntó suavemente. Los labios de Miss Temple se estrecharon. Nunca respondió. No para mí. No para él. Ni siquiera para su madre. El camino de regreso al vicario cruzaba el huerto, donde el viento agitaba las últimas hojas de otoño, como si el suelo exhalara suspiros hacia el aire. Miss Marple caminó despacio, sus pensamientos pesados con la crueldad recordada, la crueldad que no se envuelve en violencia, sino en virtudes. Había visto muchas traiciones en su vida, algunas nacidas de la codicia, otras de la venganza. Pero había una nitidez particular en las que se cometían en nombre de la virtud. Girar una llave en nombre de la justicia, pensó. Sin ver que lo que se encierra, es la ruina. Ese era el tipo de bondad en la que menos confiaba. Al acercarse a la iglesia, su campanario recortado contra el cielo de la tarde, sonó una campana débil, solitaria. Miss Marple miró la pared de la capilla. Algunas sonrisas, reflexionó, no tienen calor, solo dientes. Y algunos pecados, predican mejor desde los púlpitos, limpios, sin respuesta, y seguros de su santidad. Ella no ralentizó sus pasos. Pausa breve, todavía había sombras a seguir, y una de ellas llevaba un casac. Énfasis. Hay ciertos objetos que, una vez descubiertos, se negaron a regresar al reino de las meras cosas. Tono reflexivo, la violeta prensada, pálida y frágil, sellada dentro de la Biblia hueca, debajo de los salmos. Pausa solemne, ya no era un simple remanente botánico. Tono de misterio. Era una oración escrita en silencio. Pausa breve, un monumento no hablado. Tono solemne. Miss Marple se sentó en el pequeño escritorio de su habitación de invitados. La Biblia se abrió ante ella con el mismo cuidado que uno le da a una reliquia, o a una herida. Énfasis suave. La flor, aplanada a casi nada, aún conservaba el tono más débil. Voz melancólica, no de púrpura, sino de pergamino magullado. Y debajo de su delgadez de papel, era un susurro de tristeza demasiado delicada para nombrar. Susurro emocional. Estudió la forma en que se había colocado, no resbalada descuidadamente, no perdida entre páginas. Pausa, sino escondida cuidadosamente, con un propósito. Los salmos, de todos los libros, donde el dolor se hace lírico y el remordimiento se canta en voz alta, a un Dios que escucha, pero rara vez habla. Ninguna nota lo acompañó. Pausa marcada. Sin nombre. Golpe corto. Sin fecha, solo la flor. Ella rastreó un dedo por el borde de la página. No se derrumbó. Pausa intensa, aún no. El dolor, pensó, puede ser notablemente resistente. Cuando se pliega en la fe, se convierte en algo sagrado. Tono reverente. Pero, ¿qué pasaría si Fait no hubiera podido absorberlo? ¿Qué pasaría si esta pequeña ofrenda se hubiera hecho, no al cielo, sino al recuerdo de un hombre negado un nombre? Afuera, un viento susurraba la hiedra a través del panel de la ventana. Tono descriptivo. Una violeta, sellada entre versos, podría llevar más verdad que un sermón, y éste había esperado lo suficiente para ser leído. Nunca supe que llevara flores al cementerio,
dijo Clara Ara, con la voz baja. Tono íntimo, sus ojos fijos en algún lugar detrás del encaje de la cortina del salón. Pero esa colina, la que está por encima del viejo sendero, más allá de la escuela, era diferente. Cada primavera encontraba una razón para caminar allí. Decía que despejaba los pulmones, pero siempre iba sola. Siempre con guantes, y siempre en abril. La señorita Marple dobló las manos cuidadosamente en su regazo. ¿La seguiste una vez? Clara Ara dudó. Pausa breve. Solo una vez, por preocupación. Estaba pálida ese año, y el vicario estaba fuera, de retirada. La vi arrodillarse en una tumba. Una modesta, sin cruz. Solo una piedra cuadrada, con musgo creciendo alrededor de la base. Ella quitó algo de su bolsillo. No podía ver claramente, pero sabía que era una violeta. Lo colocó sobre el nombre, se detuvo un momento, y se fue. Nunca se dio la vuelta. La señorita Marple inclinó su cabeza. Pausa reflexiva, las piezas se reunieron lentamente. Le pregunté una vez, continuó Clara Ara, ¿por qué llevaba lavanda en primavera, cuando todos los demás usaban amarillo? Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue del tipo que usas cuando intentas no llorar. El silencio que siguió no estaba vacío. Voz suave, estaba lleno de memoria, de ritual, de un amor que no podía decir su nombre. ¿Y el nombre en la piedra? Preguntó suavemente Miss Marple. Jonathan, respondió Clara Ara. Solo eso. Sin fechas, solo el nombre, y un verso de los Salmos. Esa noche. Pausa larga, mucho después de que la bandeja de té hubiera sido despejada, y el fuego se redujera a un parpadeo rojo a lo largo de su rejilla, la señorita Marple se sentó sola en la sala de vicariato. Afuera, la campana de la iglesia dio las 8. Pausa suave, su eco, delicado como una respiración contra las ventanas. Abrió la Biblia una vez más, presionando su palma suavemente sobre la cubierta de cuero, como quien toca la piedra de una lápida, para sentir su quietud, su negativa a responder. Pensó en las manos de Edith, estables en público, dobladas en la iglesia. Tono íntimo, pálidas y temblorosas en el recuerdo de Lucy Darnell. Y pensó también en esos dedos, colocando una violeta junto a un nombre que nadie más se atrevía a pronunciar en voz alta. Una mujer de luto no era extraña. Pero una mujer que lloraba a un hombre no declarado muerto, no atado por sangre ni por promesa. Pausa reflexiva, eso era algo que las mujeres inglesas habían llevado en silencio durante siglos. El dolor que no podía usar un velo, el dolor que no debía nombrarse a sí mismo. Edith no había llorado por Jonathan Elliot frente a otros. No había rezado por él por su nombre, ni pidió en sermón alguno que su memoria fuese bendecida, pero había regresado, año tras año, a esa pequeña tumba en la colina. Y la violeta que había guardado, no en un diario, ni en un relicario, sino en las escrituras. Pausa reverente, había sido el único lugar donde pudo admitir que él había importado más de lo que jamás se le permitió decir. La llave, pensó, no había sido destinada a cerrar nada, sino a abrir. No cajones ni armarios, sino una historia, oxidada por el silencio. Un gesto final, tan preciso, tan solemne, como la comunión. La señorita Marple se levantó ante el escritorio una vez más. El cajón, ahora reluciente. Los secretos, ya no ocultos, sino guardados suavemente. Sacó la llave de su bolso, la giró entre sus dedos, sopesando su pequeña gravedad. La colocación junto a la Biblia hueca no había sido accidente, ni fruto del dolor. Había sido deliberado. Como si Edith, sintiendo que su corazón ya no podía soportar la carga del silencio, hubiera buscado una última oportunidad, no de ser juzgada, no de ser condenada, sino, simplemente, de ser conocida. El perdón, pensaba la señorita Marple, rara vez llega con truenos o grandes gestos. Llega suavemente, en la apertura de puertas cerradas por demasiado tiempo, en el abandono de la vergüenza como un manto que ya no se desea llevar. Pero alguien había interceptado ese gesto. Había encontrado la llave, la carta, el libro hueco, y lo había reorganizado. No destruido, no, porque eso levantaría sospechas, sino distorsionado. La clave y la Biblia habían sido colocadas juntas, no como confesión, sino como acusación. No fue el asesinato lo que terminó con la vida de Edith, sino el peso aplastante de un perdón nunca otorgado. Y ahora, la señorita Marple comprendía, la llave había sido una súplica. Y alguien se había negado a responder. En la quietud que siguió. Pausa larga, dejó que el conocimiento se asentara, no como revelación, sino como reconocimiento.
Edith no había buscado la absolución de los demás. La había buscado de sí misma. Tono cálido, un corazón cerrado temblando en el borde de la liberación. La llave, la violeta, el verso, todo había sido su camino hacia la paz. Y alguien cercano, había entrado en su silencio, y lo había sellado de nuevo. La redención, reflexionó la señorita Marple, no siempre es negada por Dios. Más a menudo, es negada por aquellos que se creen sus guardianes. Y las sombras de esa negación ya no podrían permanecer ocultas mucho más tiempo. La tarde estaba demasiado quieta para consolar. Incluso los gorriones, tan ruidosos habitualmente junto a la yedra del huerto, parecían haberse retirado en silencio. La señorita Marple se sentó junto a la alta ventana del salón del vicariato. Su canasta de tejer permanecía intacta sobre la mesa a su lado. El cielo colgaba bajo y pálido, y la luz, filtrada por las cortinas de encaje, suavizaba los bordes del mundo, como si el pueblo entero hubiese retrocedido, concediendo espacio a un ajuste de cuentas más tranquilo. No era evidencia lo que consideraba ahora, no fotografías, cartas ni registros. Eran fragmentos. Miradas, omisiones, pausas, manos. Los pequeños gestos humanos que, con mayor claridad que una confesión, revelan la verdad. El temblor de Clara en la capilla. La Biblia hueca, vacía de madera y llena de silencio. La llave, colocada ni escondida ni al azar. La tinta manchada en el libro mayor. Y aquella oración que Lucy había escuchado, dicha como profecía. Si alguna vez regresa, todos sufriremos por ello. El patrón, una vez esquivo, se revelaba ahora, un tapiz tejido no de malicia, sino de creencias, duras e inquebrantables. Clara no había odiado a Edith, pero tampoco la había perdonado. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la repisa de la chimenea. Allí, una pequeña fotografía enmarcada de Edith reposaba junto a un jarrón de crisantemos recién cortados. La sonrisa en la imagen era débil, no ausente, sino vacilante, como si hubiese sabido lo implacable que puede ser la memoria. La imaginó claramente ahora. Pausa lenta, el momento debía de haberse desplegado como una obra. Ensayado en la intimidad de un dolor privado. Clara. Pausa reflexiva, tal vez ordenando la habitación de Edith, o buscando su chal, descubriendo el sobreplegado en el hueco de la Biblia. Susurro, revelándola, leyendo, y dándose cuenta de que no habría sido rabia, no ese fuerte tipo de explosivo. Tono firme. Clara no estaba hecha para la crueldad teatral. No. Silencio breve. Primero habría sido una quietud, luego una decisión lenta y deliberada, del tipo de decepción tan profunda que se enfría y exige. La carta, la señorita Marple imaginó, habría sido sincera, la propia letra de Edith, ya no practicada y recortada, sino temblorosa, sin vigilancia, un acto final de admisión. Tal vez incluso había firmado su nombre completo, algo que no había hecho en décadas. Y Clara, que había escuchado el remordimiento de su amiga durante años, que había visto colocar violetas sobre una tumba sin nombrar a su ocupante, habría visto esa confesión no como un acto de coraje, sino como algo demasiado tardío, indigno de gracia. Ella lo había desgarrado. Énfasis, no quemado, eso habría sido furia, sino desgarrado, como quien arranca una página de un diario querido, queriendo que el acto sea decisivo y castigador. La señorita Marple suspiró suavemente. Tono melancólico, había pecados que uno cometía, y había pecados que uno se negaba a perdonar. Este último, pensó, era con frecuencia más duradero. Y en ese gesto final, papel desgarrado, no arrojado. Clara había elegido el silencio sobre la redención. No había sido Edith quien colocó la llave allí. Eso estaba claro ahora. La señorita Marple lo representó con nitidez. Clara de pie junto a la cama, la carta ya destrozada, tal vez quemada en la vieja rejilla de hierro, o alimentada silenciosamente en la estufa del vicariato. La Biblia, aún abierta, la violeta, todavía en su hueco, como un pulso detenido hacía ya mucho tiempo. La llave, encontrada en otra parte, quizás en el cajón donde Edith guardaba sus objetos más privados, no era muestra de perdón. En manos de Clara se había convertido en algo distinto, un símbolo, no de la intención de Edith, sino de su fracaso. Lo había colocado junto a la Biblia, no para preservar la voz de Edith, sino para silenciarla. Como si dijera, aquí está la clave de la verdad que ella sostuvo, pero no puedes usarla ahora. No sabrás lo que quiso desbloquear. Era poético, en cierto modo. Tono irónico, el mismo tipo de poesía utilizada en elogios que ocultan más de lo que revelan. Una crueldad silenciosa, disfrazada de cierre.
Y la señorita Marple lo entendió por lo que era, una advertencia, dicha con la mansedumbre fría de una mujer que se creía justa. Clara Ara no había asesinado a Edith. Pero sí se interpuso en el camino de algo a lo que Edith había alcanzado, y al hacerlo, permitió que la desesperación terminara lo que la confesión podía haber deshecho. Una llave al lado de una Biblia, el perdón vuelto hacia atrás. No un gesto de paz, un sello. La señorita Marple no acusó a Clara Ara. No lo necesitaba. Las dos mujeres se sentaron en el jardín del vicariato, al día siguiente, bajo la sombra del viejo manzano que no daba fruto desde la guerra. El té permaneció intacto entre ellas. Fue Clara Ara quien rompió el silencio. Tenía la intención de enviarla, ya sabes, dijo, con los ojos fijos en el seto lejano. La carta. Ella pensó que la encontraría, que la llevaría adelante como una reliquia. La voz de la señorita Marple fue suave, y no lo hiciste. Clara Ara giró la cabeza lentamente. Había tenido 30 años para hablar. 30 años de violetas, silencio y manos temblorosas, pero nunca dijo nada. Ni una sola vez. No realmente. Yo era la única que quedaba que recordaba. Y esperó hasta el final, para pedirme absolución. Miró hacia otro lado. Su mandíbula se tensó. No pude darlo, Jane. Simplemente, no pude. No había amargura en su voz. Solo algo más frío, como escarcha. La señorita Marple asintió una vez. Y entonces colocaste la llave. Clara Ara no respondió. Después de un momento, la señorita Marple se levantó. No fue asesinado, dijo, con la solemnidad de un juicio. No en una corte, sino en la conciencia. Pero tampoco fue misericordia. Los ojos de Clara Ara se alzaron. Había lágrimas allí, pero no cayeron. Pensé que podría ser justicia. La justicia, murmuró la señorita Marple, rara vez es tan poética, y casi nunca tan silenciosa. Con eso, se giró y caminó lentamente hacia la capilla, sus pensamientos pesados con el peso de lo que no puede elegirse. La campana de la capilla marcó las 5. Pausa solemne, su sonido derivando sobre el seto y las piedras cubiertas de musgo del cementerio. Suave, solemne. Pero no sonaba por Edith. Su funeral había ido y venido, con el himno y la homilía habituales. Esta campana, sonaba por algo más. La señorita Marple se detuvo en la puerta de la capilla, sus ojos no en las tumbas, sino en la pequeña ventana sobre la sacristía, donde alguna vez Clara Ara, joven aún, había visto a un hombre caminar por el huerto con una sola violeta en la mano. Algunas campanas suenan por los muertos. Tono reflexivo, otras, por aquellos que quedan atrás, para cargar con el silencio. Este era uno de esos momentos. Ella entró en el frío silencio de la nave. La Biblia, ahora restaurada en su estante, su hueco inadvertido, intacto. Nada se movía, salvo el polvo flotando en el rayo inclinado de luz. No hubo veredicto, ni escándalo, ni arrestos. Solo memoria. Pausa larga, y esa, a su manera, era la carga más pesada de todas. A veces, las verdades más hondas no se hallan en lo que se hizo, sino en lo que se retuvo. La llave, junto a la Biblia, nunca pretendió abrir un cajón. Fue hecha para abrir un alma. Y, sin embargo, incluso el más sincero intento de redención puede ser silenciado por el dolor de otro. En el fondo, no había villano en el sentido clásico. Solo dos mujeres unidas por la historia y la angustia. Cada una, con el peso del destino de un hombre, de formas muy distintas. La señorita Marple entendió, como siempre, que la justicia no es algo ordenado, ni siempre amable. Y que el perdón, cuando llega demasiado tarde, puede volverse una carga más dura que la culpa misma. Tono final, íntimo, y así, nos queda una pregunta que vale la pena reflexionar. Si tú fueras Clara Ara, y encontraras la confesión de Edith demasiado tarde, ¿la habrías destruido, o la habrías entregado? ¿Qué es para ti la justicia, en un momento en que la misericordia puede sentirse como traición?